Hace pocos días nos enteramos que el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe apenas ejecutó un 9% de todo el presupuesto que había tenido el 2020 para infraestructura en escuelas. Nos morfamos el verso de que la ministra dice que las escuelas están en condiciones de reiniciar la tarea escolar. Les voy a mostrar un video del año 2020, de septiembre de 2020, sobre una escuela en Esperanza. Miren este video de la escuela de Esperanza de septiembre del 2020. Mírenlo. Bueno, esta es la escuela, es una escuela de Esperanza, para la que había llegado un subsidio muy importante de la gestión nacional anterior y de la gestión provincial esta. El Ministerio de Educación de la Nación hace los aportes para hacer una remodelación de la escuela. Estas son fotos de septiembre del 2020. Las obras tenían que haber empezado en 2020. La empresa incumplió, se llamó una nueva licitación. Y en 2020 debían empezar. Mira esas imágenes, ¿no? Esas son las imágenes de cómo estaba la obra, de cómo estaban las obras en 2020. Bueno, la diputada nacional, Gisela Scaglia, fue hasta la escuela Gregoria Matorras en estas últimas horas. Estas son fotos de septiembre del 2020. Y miren cómo estaba. Estaban arreglándola, había algunas obras en marcha. Bueno, lo que van a ver es el mismo lugar hoy. Hoy. O sea, 5 meses después, y ustedes van a ver en qué condiciones se encuentra esta obra. Es el otro video, Martín, ponelo con sonido y poné también, ponelo completo. Ahí está, en San Fe Las Colonias. En este tiempo complejo, la escuela se prepara para volver a recibir a todos sus estudiantes, sus educadores, sus asistentes escolares en el espacio compartido, el espacio escolar. La escuela siempre estuvo presente, solo que trabajando de otro modo y sin pausa. Bueno, si no lo estás viendo, lo que se ve es la recorrida de una diputada nacional en una obra absolutamente abandonada, cuyos yuyos son prácticamente más altos que las paredes. La obra no solo que no se continuó con los recursos existentes, sino que además está totalmente abandonada. Convirtieron a la escuela en un nido de ratas. Por eso la diputada Gisela Scaglia, diputada nacional de Juntos por el Cambio, le hace un pedido de informe en su condición de diputada al Ministerio de Educación de la Nación para saber el estado actual de la licitación. Recordemos, se hizo la primera licitación, se cayó porque incumplió la empresa, se volvió a hacer y están los recursos disponibles, que son los recursos que envió Nación, pero además los recursos que tiene la provincia para mantener la infraestructura de las escuelas. Miren lo que es eso, un basurero. La escuela es un basurero. En línea la diputada nacional Scaglia, que estuvo recorriendo en su ciudad el estado de la escuela Gregoria Matorras. Gisela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Un gusto saludarte, Connie. Igualmente. Contame, digamos, ¿por qué fuiste a la escuela? Digamos, ¿que te avisaron que estaba así o digamos, venías? Sí, esto es en Esperanza, ¿no? Sí. Y esto es, me llamaron un grupo de docentes que me enviaron una nota para pedirme que averiguara. Creo que le mandaron a casi todos los diputados, tengo entendido que a muchos les han mandado. Y lo que pedían ellos era saber qué pasaba con esa partida presupuestaria, que cuando fue el 2019, digamos, se vuelve a licitar, como bien vos decías,
y hay una empresa que desconocemos quién es, que gana esa licitación, y por lo tanto en 2020 tendría que haber empezado la obra y probablemente haber aprovechado este 2020 de pandemia y sin clases para terminar. Esta es una escuela técnica que tiene más de 600 alumnos, y que lo que pasó en esta escuela, que está en la Ciudad de Esperanza, es que la empresa, la primera que gana, tumba las aulas, tumba los salones, o sea, para que veamos lo que pasó, ¿no? Tumba los salones que había para hacerlos nuevos. La empresa incumple, el gobierno nacional convoca a otra licitación y a otra empresa, y en ese año los maestros y los profesores, digamos, van a dar clases a determinados establecimientos que le prestaban para poder continuar con el ciclo lectivo. Las maestras lo que te cuentan es que, bueno, era el 2019 o fines de 2019, cuando ellos estaban en plena obra, 18-19, y ellos decían, a cambio de ver la obra, estaban dispuestos a hacer el sacrificio de caminar una cuadra e ir hacia algunos lugares que eran dificultosos para dar clases, pero lo aceptaron en el marco de que la obra continuara. Uh-huh. Lo cierto es que pasó todo el 2020, asume la nueva gestión de Omar Perotti, y no hicieron una sola obra. Por lo tanto, estamos en 2021, en el medio de una pandemia, y a esos chicos no se les puede pedir que vayan a un lugar prestado o a un lugar asignado, o que caminen o que no tengan baños para dar clases. Y además hay algo que es mentiroso, la última publicidad que hizo la ministra de Educación de la provincia, que es decir, puso en condiciones las escuelas de la provincia. Yo me estoy encargando de tratar de levantar muchas denuncias de muchas escuelas que te cuentan que no están en condiciones para empezar el ciclo lectivo, porque no lo hicieron. Y esto es lamentable, ¿no? Porque no llevaron adelante las obras. Entonces, obras de infraestructura en la provincia de Santa Fe, en las escuelas, no hay. Y este es un claro ejemplo del abandono del gobierno de la provincia en la educación de Santa Fe. Este es acá, en esa escuela, en esos yuyos, en esos muros tendrían que ir 600 chicos a estudiar. Que alguien explique cómo. La pregunta que yo me hago es, ¿qué se hizo durante esos meses? Porque la plata, Gisela, vos estás al tanto, se ejecutó apenas el 9% del presupuesto para infraestructura de escuelas. La ministra habla como si efectivamente hubiesen ejecutado el 100% y como si las escuelas estuvieran en condiciones. La pregunta es, digamos, ¿cómo es que hay tanta distancia entre el relato oficial y los hechos? Porque lo que vos estás mostrando... Porque jamás recorrió una escuela la ministra. ¿Vos la viste recorrer una escuela? No. ¿Vos la viste dar vueltas por las escuelas de la provincia? Si vos sos ministro de Educación y es la primera vez que vas a estar a cargo de esa función y sos de un gobierno nuevo, tu responsabilidad es conocer con tus propios ojos lo que tenés por delante, no con los papeles que te den. Y yo no la vi a la ministra recorrer ninguna de las escuelas de la provincia de Santa Fe. Entonces la ministra se va a encontrar con obras de infraestructura que están bien, pero con otras obras de infraestructura que necesitan de fondos para que esas obras continúen. Por ejemplo, en los baños, más que nada, sobre todo en este año, ¿no? Baños, refaccionamiento donde no hay agua o donde no llega bien el agua, techos, todo lo que hay que hacer en una escuela. Y hay un agravante más en el 2021, que para mí es el más lamentable, que es que un año de una escuela cerrada probablemente lo que significa es que cuando las abran tengan el doble de cosas para hacerse, porque las escuelas necesitan mantenimiento constante. Y eso en el 2020 no pasó, no aprovecharon este año para hacer obra de infraestructura. No, ni para hacer obra de infraestructura, ni para equipar a los docentes en el caso de que se deba continuar con un proceso semi-virtual. No se recompuso salarialmente todavía, se patea la paritaria. La percepción que hay, no sé con quién lo hablábamos el otro día, creo que con una diputada provincial, con Giselle Mamut, creo. Digo, la percepción que hay es que, por un lado, ellos están anunciando el reinicio de clases, pero por el otro lado no han avanzado en absolutamente nada, ni en protocolos, ni puesta en condiciones de las escuelas. La ministra el otro día dijo que las escuelas estaban mejor que hace un año. Yo digo, por eso te digo, bueno, a eso me refería. La ministra dijo que las escuelas están mejor que hace un año.
Bueno, yo le invito a recorrer la provincia y a encontrarse con que esa no es la realidad de las escuelas, que no están mejor que hace un año. Y te digo algo más, que me parece terrible, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno habla con algunos directivos que están dispuestos por lo menos a contarte la realidad, porque tienen mucho miedo siempre. Te pasa también que te piden que no los menciones porque tienen miedo a la represalia. Te piden que no los menciones. Mira, en la escuela sabían que yo iba a ir a esa escuela Gregoria Matorras. Y habían intentado tapar para que no se viera el abandono de la escuela. A mí me contaba la gente ahí que decía, esto no estaba, estos pizarrones, o sea, los habían dicho, tapen para que no se vea. Lo cierto es que es una pavada lo que hicieron, porque si vos dabas vuelta a la cuadra, veías todas las chapas que estaban puestas de una escuela que estaba derribada, digamos. Había que entrar por el hall de ingreso para ver que la escuela no estaba en condiciones. Y había que hablar con los padres de los alumnos y darse cuenta que era imposible, o ver fotos que te mandaban los mismos padres de los chicos. Pero yo digo algo más, ¿no? Cuando uno habla con las escuelas o con algunos directivos, te cuentan que les mandaron 70.000 pesos, anota esto, 70.000 pesos para condicionar las escuelas para el inicio del ciclo lectivo 2021 con todo lo que necesitan. Eso significa hacer o poner unas piletas para que tengan agua o puedan lavarse las manos los chicos, por ejemplo, en los patios. Si tenés que tirar un caño de agua potable, lo tenías que hacer con esos 70.000. Los dispositivos para el alcohol en gel. Entiendo que los termómetros los tendrían que comprar con esos 70.000 pesos. Que alguien me explique cómo les da el presupuesto. No, yo la verdad es que no. Lo que me abruma es la falta de contacto con la realidad, ¿no? Uno percibe que ellos hablan en el nombre de los directivos, lo van a hacer con los directivos y los docentes, y uno habla con los docentes y los directivos y no tienen todavía ninguna comunicación oficial. Uno habla con los directores ¿No de la tienen? Sí. Los padres tampoco la tienen. Los padres, no, con una madre, el otro día hablábamos de una mujer que integra una organizadora de padres, de una organización de padres, que nos decía, los directivos no tienen una sola orden, todavía no tienen protocolo, los docentes no acordaron condiciones, y dice, no, pero vamos a arrancar el 15 de marzo, o el 17 de febrero con quinto año y séptimo grado. Digo, ¿dónde? ¿Con qué? ¿Con quiénes? ¿Viste? Uno no... Hay como una especie de... Mirá, algunos profesores me hacían pensar en esto, ¿no? Que me parece muy real. Me decía una profesora puntualmente, ¿no? Pero me lo decían varios. Pero decía, yo soy profesora de contabilidad, vamos a suponer. Doy clases en 4 escuelas. Algunas en mi ciudad, otras tengo que viajar para dar clases. Y la presencialidad no es total. Habrá chicos que me van a llegar a ver y habrá chicos que no me van a ver en todo el año. Porque las horas son salteadas y salpicadas. Eso no está organizado. No. Por lo tanto, no hay nada organizado. Que probablemente se encuentre con la presencialidad con esa profesora y haya 3 que no la vayan a ver en todo el año. Perdón, pero ¿sabes qué pienso? Que perdieron 8 meses. 10 meses. Yo lo decía el año pasado. Perdieron el año pasado la posibilidad de hacer protocolos que funcionen y de no perder un año con los chicos. Porque si vos empezabas a probar cómo eran los protocolos de la presencialidad el año pasado, en aquellas localidades donde no habías tenido casos o tenías muy pocos casos, donde lo cierto es que no basta ser, no hay que ser ministro de Educación para saber que en un pueblo chico, los chicos afuera de la casa se juntaban a jugar a la pelota, salían en la bicicleta, digamos. El año pasado, a excepción de 1 o 2 meses, después uno empezaba a recorrer los pueblos y veía chicos que estaban jugando, que eran los mismos chicos que se iban a encontrar en el aula, por lo tanto, era medio estúpido pensar que la escuela la cerraba, pero en la calle los tenías a los chicos juntos jugando con sus amiguitos del barrio, como... y el virus podría haber estado circulando igual. Por lo tanto, los protocolos los podría haber probado y podrías haber sabido cómo funcionaban,
cómo tenías que organizar los horarios, con qué problemas te ibas a encontrar, qué pasaba cuando un caso te daba positivo, cómo era la burbuja de aislamiento. Digamos, todas cosas que tienen que empezar a probar este año. Y que esto es grave, porque lo cierto es que perdieron todo el año pasado para este año empezar a probar. Yo los invito a ver el video de la ministra de Educación, ¿no? Porque es la ministra de Educación sin clases, o sea, así pasará Adriana Cantero a la historia de la provincia de Santa Fe, la única ministra de Educación que no tuvo clases presenciales. Pero el video que hizo último, en el que ella le habla a los chicos, ella dice, bueno, nos vamos a encontrar 1 hora por día, una semana en el medio, la otra van a tener que hacer a través de un cuadernillo. Nuevamente la pelota se la tiraron a los padres. Nuevamente le dijeron a los padres, miren, ustedes van a tener que educar a sus hijos. Esto pasa hoy en la provincia de Santa Fe. Sí, con todo el desequilibrio social además que hay, ¿no? Con el nivel de desigualdad con la que hay. inequidad que genera. No, Claro. porque digo, lo hablábamos el otro día acá, digo, los que tenemos la suerte de tener un pasar económico más o menos regular, digo, tenemos todavía la posibilidad de solventarle a nuestros hijos los equipos, de controlarlos, digamos, pero la persona de recursos bajos, que no tiene acceso a la tecnología, que no tiene equipamiento, que están desbordados por el trabajo informal, que no tienen recursos para comer, ni para... Digo, de verdad... hacerlos cargo, además, de que su chico mantenga su... Se perdieron, Gisela, dicen 100.000 pibes el año pasado del sistema escolar. 100.000 pibes. Bueno, mira, en la ciudad de Buenos Aires ese número se conoce. En la provincia de Santa Fe nadie lo puede decir. Nadie sabe. ¿Vos entendés lo grave de esto? La ministra de Educación no sabe cuántos chicos se perdieron en el sistema educativo. No sabe a quién tiene que ir a buscar primero. Porque tiene que haber una lógica, que ya tendría que haber empezado, que es la de empezar a buscar a aquellos chicos que el año pasado no entregaron una tarea, no participaron de ninguna clase de conectividad. Sabés que no participaron ni los papás ni ellos de ninguna de las actividades a los que la virtualidad los convocó. Entonces a esos chicos los tenés que ir a buscar primero. Y tenés que hacer ese esfuerzo. Pero hoy no está eso, o por lo menos no lo conocemos. No hay información. Yo no conozco a nadie que esté buscando a esos chicos para decirles, miren, ustedes no van a empezar el 15 de marzo, van a empezar el 10 de febrero, el 17 de febrero. ¿Por qué? Porque necesitamos que se pongan a tono con los otros compañeros que, mal que mal, con los papás, con el esfuerzo, pudieron hacer sus tareas. Eso hoy no pasa en Santa Fe. Y mirá que estaba en marcha el volver a estudiar, había un conjunto de planes que con defectos, con todos los problemas que pudieran tener, estaban en marcha, había un récord, hubo más de 25.000 personas que pudieron terminar la escuela, había políticas, vos podías discutir sobre las políticas, pero había política. La percepción que hay ahora es que no hay política, no hay ningún programa en marcha. Por eso te decía que es la ministra de Educación sin clases. Es muy triste ser ministra de Educación y decir qué hiciste el año pasado. Y no di clases, no abrí las escuelas. Ese fue el rol. Que un ministro de Educación tenga que decir que su gestión pasó por no abrir la escuela es muy triste. Y a mí me daría vergüenza. Y además uno presume que debían estar preparados para esto, que debían conocer la realidad. Uno no puede seguir diciendo que la culpa es de los anteriores cuando hace 14 meses que están y además cometen el pecado de admitir que no conocen los problemas cuando desde el momento de su candidatura debieron haber conocido las circunstancias, ¿no? en las que estaban las escuelas. Digo, la sensación es que de verdad han venido a no hacer nada y en el área de educación es quizás el lugar donde más daño y más efectos nocivos genera, ¿no? La ausencia de políticas. Gisela, te agradezco el contacto, ¿verdad? Muy amable. Gracias a ustedes y ojalá podamos lograr que se pongan las pilas y que en esta escuela hagan las obras que les corresponden. Gracias. Gisela Scaglia, diputada nacional por PRO, Juntos por el Cambio. Hay una frase que se le imputó a Angela Merkel, que en realidad era de un periodista colombiano, que dice, los presidentes
o los gobiernos no heredan los problemas. Se supone que de antemano conocen. Por eso se presentan para ser elegidos al momento de las elecciones y se los elige para que gobiernen con el propósito de corregir esos problemas y no de culpar a los predecesores porque eso es una salida muy fácil y muy mediocre, digamos, decir, che, no, todo es culpa de los anteriores. Suponete que no lo es en materia educativa, no lo es definitivamente, que haya habido políticas equivocadas y políticas a corregir. Pero lo que acabamos de ver es una escuela 2 veces licitada que la tumbaron y cuando tenían que continuar la obra aparece como una obra abandonada, un yuyal donde, no sé, cuándo van a estar los chicos de los 600 pibes de la Gregoria Matorra de Esperanza. Y no me quiero imaginar la cantidad de escuelas que debe haber en estas mismas circunstancias, porque estamos hablando de una escuela. Ahora, cuando vos te enterás que la ministra no recorrió las escuelas, que la ministra no sabe en qué condiciones están las escuelas, y dice, como dice con total descaro, las escuelas están muy bien, están mejor que hace un año, y te enterás que ejecutó el 6%, el 9% del presupuesto para obras, ahí te surgen 2 o 3 preguntas. Primero, ¿qué hicieron con la guita? Segundo, ¿por qué las obras están paradas? Tercero, ¿qué valor le dan al sistema educativo? Cuarto, ¿qué hicieron con el tiempo? Porque debieron haber preparado, tuvieron muchos meses sin actividad física en las escuelas y debieron haber servido para prepararlas a las escuelas. ¿Dónde está el protocolo para el inicio de clase presencial? Que anuncian con ruidos y tambores. ¿Dónde está? ¿Quién habló con los docentes? ¿Quién habló con los directivos? ¿Todavía no se sentaron a discutir salarialmente con los docentes? ¿Patearon la paritaria para el 17? Unos días después empiezan las clases para séptimo y para quinto año. ¿Van a llegar a un acuerdo? Lo único que está seguro es que los negocios se van cerrando. Ayer contábamos que el negocio ya se cerró con ATE y UPCN, que compraron los termómetros y van a ser los proveedores del Estado, con un precio más alto del que cuesta, ¿no?, el termómetro en un negocio. Pero compraron todos los termómetros para proveerle los termómetros a las escuelas. Y los docentes y el gremio. Yo no voy a repetirme lo que dije ayer, porque ya lo dije. Pero digo, la sensación de que ANSAFE está en otro lado. Como que no funcionara, digamos, estos temas. Hacen un par de declaraciones, salen y después se vuelven a borrar. ¿Y los destitularizados? Digo, no hay nada, está todo atado de nada. Y tenés una ministra que habla como si estuviéramos en Estocolmo. Como si esto fuera Suecia, como si esto fueran, no sé, los países nórdicos. De verdad es muy preocupante el desfasaje que hay entre el discurso, el mensaje del oficialismo y los hechos y la realidad. Están como viviendo en un mundo diferente al que vivimos el resto de los mortales. A ver, yo tengo familiares docentes, tengo familiares directivos, no han hablado, no les ha llegado un papel. ¿Cómo quieren que esos docentes organicen el año? No les compraron computadoras a los docentes, no les compraron celulares, no les conectaron a internet a donde no había internet. Digo, ¿qué están haciendo? Con el tiempo, con la plata, con los recursos, con las relaciones institucionales. No hay un escenario similar a en el pasado reciente. Es el abandono del sistema escolar. Yo quiero recordar que Adriana Cantero llegó por segunda vez al Ministerio de Educación siendo representante y presidente de una organización privada, de educación privada, que todo su equipo es un equipo que viene de SADOP y es un equipo que viene de la educación privada, de educación religiosa privada. Entonces me pregunto, ¿no estará viendo solamente ese sector, que es el que acostumbra a ella, y está abandonando al resto de las escuelas? Me lo pregunto con franqueza, porque si yo le escucho a Cantero y no estoy enterado de lo que pasa alrededor, pienso que sí, que la mina lo tiene todo controlado y que los docentes están contentos y que hay protocolo y no hay nada de eso. No hay nada. Y nos vamos a dar cuenta de eso en un par de semanas, cuando las escuelas tengan que volver a funcionar. Y no van a volver a funcionar. Y viste como que vos, che, ahí está el Iber, lo ve el Iber, no te preocupes, que no, lo tenemos resuelto, y ¡pum! El Iber.
No sé, a lo mejor les gusta esto. A lo mejor les gusta el juego de mentir, digamos, de provocar, y después burlarse cínicamente, como lo hacen en seguridad, como lo hacen en salud. Pero no termina bien esto, ¿eh? No termina bien. Aunque ellos crean que sí, no termina bien. Hay cosas que ya a esta altura no se pueden seguir prolongando ni ocultando.